Gracias por su trabajo. Gracias también a las hermanas del Ministerio de los Niños que están ahí siempre dispuestas. Gracias también a los hermanos y hermanas del equipo de actividades que estuvieron hoy a todo dar ahí, ¿verdad? Con una tremenda sopa que falta hicieron. Esas sopas, hubo gente que quedó pidiendo, pero gracias, gloria a Dios por ese esfuerzo. Muy bien, hermanos. Santiago capítulo 1, verso 2. No decimos el apóstol Santiago porque él no se presenta como apóstol, se presenta nada más como un siervo de Dios. Hay uno aquí en Honduras que se llama Santiago y dice que es apóstol, pero y mucha gente pues así le dice el apóstol Santiago. Pero bueno, sabemos de que en la Biblia conocemos quiénes son los apóstoles. Muy bien. Esperamos aprender mucho para nuestra vida esta tarde, en este momento, en este tiempo. Dice Santiago en el capítulo 1, verso 2 y verso 3. Pero lo vamos a leer desde el 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muy bien. Hablando sobre este varón, Santiago. Según estudios, este Santiago, el que escribe esta carta, es el medio hermano del Señor Jesucristo. Según la palabra del Señor, hubo un momento que los medio hermanos de Jesús no creían en él, pero después de su muerte y su resurrección, ellos creyeron. En la Biblia, hermanos, se mencionan varios Santiagos, que también es el mismo nombre de Jacobo. Estaba Jacobo, el hermano de, uno de los Jacobos era el hermano de Juan. Los hijos de Zebedeo ese era uno de los Jacobos o Santiago. Y así también hay otros por ahí, pero vamos a centrarnos aquí en ello. Hablando de Santiago, que consideramos que es el hermano del Señor, el escritor de esta carta, yéndonos a Marcos capítulo 6, verso 1, creo que podemos entender esa relación de Jesús con este varón considerado su medio hermano. ¿Por qué medio hermano? Bueno, hijos de José e hijos de María. Y Jesús tuvo por madre a María, y ellos también tuvieron por madre a María, siendo Jesús el primogénito y luego ellos los siguientes. En Marcos capítulo 6, verso 1, nos narra un poco el tipo de relación que había entre Jesús y sus medio hermanos en el tiempo de su ministerio. Marcos capítulo 6, verso 1 al verso 4, dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, o sea, vino a su lugar donde él creció. Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. La sinagoga, hermanos, era un templo que había en las aldeas, en las ciudades, era como un templo donde llegaban a reunirse periódicamente cada sábado y de pronto los días que fueran requeridos. Y Jesús, siempre que llegaba a un lugar y le agarraba el día sábado, él iba a la sinagoga, o sea, iba al templo, o sea, Jesús se congregaba. Hay muchos cristianos hoy que ven de poco interés el congregarse, pero Jesús se congregaba. Entonces él fue a la sinagoga el día de reposo
Y muchos oyéndolos se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Se refería a su sabiduría, a la capacidad de enseñar. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Entonces aquí empiezan ellos a preguntarse y a cuestionar y de alguna manera a tratar de demeritar a Jesús por su origen. Dice el verso 3: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, o sea, Santiago, que estamos leyendo, hermano de José y de Judas, el otro que escribe la carta, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Muy bien, hermano. Vemos varias interioridades que se revelan aquí de la vida personal de Jesús. Una de ellas es que en Nazaret era conocido como el carpintero, hijo de María. En otros evangelios también se le narra que le decían el carpintero, hijo de José, o hijo de José, el carpintero. Bueno, en el lado humano, pues sabemos que José era carpintero de profesión. Y Jesús, al ser humano, creció en esa familia. Y en esa familia aprendió el oficio de la carpintería. Aunque muchos incluyen en la carpintería de aquel tiempo los trabajos en piedra, trabajos de construcción. O sea, podemos imaginarnos a Jesús ayudándole a José en muchas de sus tareas de trabajos de construcción, en sus tiempos de niñez, de adolescencia y ya también de joven, trabajando con José. Recordemos que aunque Jesús es el Hijo de Dios, en Filipenses dice que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre y se hizo siervo. Entonces Él como hombre vivió todas las facetas que vive un hombre. Siendo niño, siendo bebé, le tuvieron que cambiar pañales y todas esas cosas que vive un humano. De lo contrario, no hubiera sido humano. Un judaizante hace poco allí, pues en las redes sociales, demeritaba nuestra fe en Jesús y decía: Él era hijo de María y él hacía pipí, hacía pupú. Sí, era humano. Se hizo humano, se hizo como uno de nosotros. De lo contrario hubiera sido semihumano. No, Él se hizo humano por completo para vivir lo que nosotros vivimos, sentir como nosotros sentimos, cansarnos como nosotros nos cansamos. Todo lo sintió, todo lo vivió. Él sabe lo que es ser un humano porque Él se hizo hombre en él y tomó su naturaleza humana en el vientre de María. Bueno, según pues nosotros hemos visto en los relatos de los evangelios de Lucas, de Marcos, pues cuando María pues nace, queda embarazada por obra del Espíritu Santo, no por obra de José, pues él la respetaba en ese sentido. José quiso dejarla, pero luego un ángel del Señor le habló y le dijo: no, vuelve con ella, porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo. Así que dice que la cuidó y la protegió y todo pues normal, se casó con ella, todo como debe ser. Y dice que no la conoció, o sea, no tuvo relaciones sexuales con ella, sino hasta que nació el niño. Por ese respeto a quien estaba dentro de ella, él dice no la conoció sexualmente. Pero después de eso, y la Biblia le llama a Jesús el hijo primogénito de María, en otras palabras, que después de él vendrían otros más. Y entonces aquí vemos ya en su vida de adultos, toda la familia,
Vemos aquí que la misma gente en Nazaret conocía muy bien quién era Jesús, quién era José, quién era María, pero también conocen quién eran sus medio hermanos, sus hermanos, hijos de su propia madre, a los cuales llaman por nombre. Dicen, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, el escritor de la carta, de José, de Judas y de Simón? O sea, eran cuatro hermanos. Pero también tenía hermanas. No están también aquí con nosotros sus hermanas. Y se escandalizaban de él. ¿Ves que eso era lo admiroso para ellos? ¿Cómo alguien que parecía ser tan humano y era tan humano pudiera tener toda esta sabiduría y estas características tan divinas? Y eso era lo que no cabía en el pequeño cerebro de aquellas personas en aquel momento. Así que en algún momento seguramente a Jesús también le dijeron cuñado. Como parte de ser humano, en algún momento le dijeron cuñado. Pues tenía hermanas. Ahora, claro, dice el texto que, y en otras partes dice que ni aun sus hermanos creían en él. Entonces dice, Jesús decía en el verso 4, no hay profeta sin honra. No es que el profeta no sea profeta, sino dice sin honra, sino en su propia tierra, Nazaret, entre sus parientes, los familiares de María y de pronto de José también, pues él era padre de crianza. Y luego dice, y en su casa. Y cuando dice en su casa se refiere a papá, mamá y hermanos. Porque algunos dicen, no, es que eran primos. No, eran sus hermanos. No era pecado tener más hijos. Eso no, era parte de una bendición. Y sigue siendo parte de bendición. Así que estamos casi completamente seguros, en un 99%, que Santiago, el escritor de esta carta, es uno de los hermanos del Señor Jesucristo, de los medio hermanos. No puede ser Jacobo, el hermano de Juan, puesto que él murió en los primeros días de la iglesia, después de Pentecostés. Fue asesinado por Herodes, lo mandó a matar traspasado con una espada. Así que no podía ser Santiago o Jacobo, el hermano de Juan. Muy bien. Así que tomando en cuenta todo esto, hermanos, y sabiendo pues que Santiago, el hermano del Señor, ahora está convertido a Cristo. Ellos no creían antes, pero cuando Él muere y resucita, entonces creyeron. Y fueron uno de los perseverantes en la iglesia del primer siglo. Y eso lo vemos en Hechos, capítulo 1, verso 14. Miren lo que dice Hechos 1, 14. Jesús aquí ya tenía, vamos a decir así, unos 10 días después de haber resucitado y haber sido llevado, 50 días después de haber resucitado y unos 10 días después de haber ascendido a los cielos. Por ahí. Dice el verso 14. Todos estos perseveraban unidos en oración, refiriendo a los discípulos, a los 12 y a otros más. En oración y ruego con las mujeres, o sea, estos hombres con sus esposas, porque los apóstoles tenían esposa. Hasta Pedro tenía esposa. Por eso me parece a mí raro hoy que el catolicismo romano, pues, considere de que Pedro es el primer papa y tenía esposa y los demás papas no tengan esposa, ¿verdad? Me parece algo raro. Pero si Pedro tenía suegra, tenía esposa, ¿verdad? Nadie puede tener suegra sin esposa, ¿verdad? Es ilógico. Entonces dice, estamos ahí con las mujeres. ¿Las mujeres de quién? Las mujeres de los apóstoles, de los discípulos. Pero también, ¿quiénes más estaban ahí en la reunión? Dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora ellos ya no son incrédulos. Ahora ellos son creyentes. También ellos creen en Jesucristo. Ahora ellos han creído todo lo que Jesús predicó y todo lo que Él dijo que era. Amén.
Así que ahora este hombre convertido, que ha pasado ya mucho tiempo y ahora es un siervo de Dios, este es Santiago, como lo dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Llama Señor a Jesucristo. Una de las cosas que él enfrenta, o vamos a decir así, que él le apunta en su carta, es a fortalecer la fe de los hermanos, de los cristianos israelitas que estaban regados por diferentes partes, y él manda esta carta a ellos para fortalecer su fe en Jesucristo. Y lo primero que empieza diciendo es: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Una de las primeras cosas que quiero ver en este tema, al cual voy a titular, no les había dado el título, es la naturaleza de las pruebas. Diga conmigo, la naturaleza de las pruebas. Otra vez, la naturaleza de las pruebas. ¿Usted cree que Jesús tuvo pruebas? ¿Cree usted que Jesús fue probado? Sí, fue probado. Fue humano, fue probado. Incluso allá en Hebreos capítulo 4 dice que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que él, desde que entra a este mundo, tiene pruebas. Es que solo el que está en la gloria eterna y en la perfección no tiene pruebas. Vamos a hablar de Dios mismo, de los ángeles y de los que ya murieron en el Señor y están allá con Él, ya no tienen pruebas. Pero aquí en este mundo, desde que nacemos, empiezan las pruebas. Desde que se nace, empiezan las dificultades, a los cuales podemos llamar pruebas. Entonces él dice: tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Podemos decir que debemos convivir con las pruebas. Pensemos en esto primero: conviviendo con las pruebas. Ahora, las pruebas, hermanos, van desde chiquititas a más grandecitas, a medianas, a más grandes, a muy grandes y a mega grandes, hermano. Pero todas son pruebas. ¿Y sabe qué es lo triste? Que a veces somos descalificados en pruebitas tan pequeñas. Porque prácticamente, hermanos, nuestra fe, nuestra lealtad, nuestra devoción y nuestra consagración a Dios está siendo probada todos los días, todos los días, todos los días. Desde que nos encontramos con una persona, por ahí esta persona nos sale algo fuera de sintonía, ¿verdad? Ya estamos en una prueba, hermano. Desde que usted se sube de pronto a un autobús, a una mototaxi, a un taxi, y el conductor le dio una mala respuesta o le cobró un poco más de lo que usted creía que debía cobrarle, y ya a usted se le empezó a poner la oreja un poco caliente, ya desde ese momento usted está en una prueba. ¿Cómo va a salir de ella? ¿Cómo va a salir de ella? De que el hermano Víctor por ahí, ¿verdad? Se le sube un pasajero medio raro, ¿verdad, hermano Víctor? Y que le dice algo feo por ahí. Eso ya es una prueba. ¿Cómo va a reaccionar él? Es la prueba. Cuando le sale un cliente al hermano Manuel, un cliente medio extraño por ahí, ¿verdad? En una negociación. Allí hay una prueba. ¿Cómo va a salir bien librado ella? ¿Cómo va a salir de esa situación calificado como cristiano sin poner en entredicho su relación con Dios? Es una prueba. A veces las pruebas nacen en la esposa, a veces en el esposo. Las pruebas nacen ahí de parte de los hijos, de alguien. De ahí surge la prueba. ¿Y cómo vamos a salir? Desde pruebas chiquitas. Pero le repito, tristemente a veces somos vencidos en pequeñas pruebas. En pequeñas pruebas.
Muy bien, conviviendo con las pruebas. Es obvio que está dirigido a gente que le ha dicho sí a Jesucristo, porque les dice hermanos, gente nacida de nuevo. Cuando les dice tened por sumo gozo, se refiere a la consagración del cristiano, que debe ser el mayor gozo en todo tiempo. La consagración en todo tiempo. El gozo no debemos perderlo en ningún momento, hermanos. Yo sé que es una lucha y no es fácil perder esta situación de mantener el gozo de Dios, aun cuando hay situaciones complejas. Cuando Oseas dice en diversas pruebas, mire, diversas pruebas. La palabra prueba aquí significa una experiencia. Puede ser buena o puede ser mala. También solicitar a alguien para algo. Estamos siendo probados y Dios nos solicita para algo. También dice disciplinar o capacitar a alguien. O también hacer una provocación para ver cómo alguien reacciona. Eso también es una prueba. Pero por implicación es también adversidad. Y también puede ser que la prueba se convierta en tentación o una tentación se convierta en una prueba. Porque a veces pensamos cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación. La tentación, hermano, lleva un matiz de algo pecaminoso. La tentación, pero estamos a la vez siendo probada. Lo que está siendo probado es nuestra lealtad, nuestra fe, nuestra entrega, nuestra fidelidad está siendo probada cuando se nos presenta una tentación. Pero cuando nos llega una prueba a manera de adversidad, la tentación es que si reaccionamos negativamente, podemos tener esa tentación a reaccionar negativamente delante de Dios, como los israelitas en el desierto, que cuando sentían sed y no tenían el agua a mano, en esa dificultad ellos tenían la tentación de murmurar contra Dios y contra Moisés, y caían en esa tentación de quejarse y decir cosas incorrectas. Hablemos un poco pues acerca de lo que son las pruebas, para que estemos bien entendidos, hermano, de este tema y podamos manejarnos bien en todas estas circunstancias. Antes de poder seguir, pues quiero destacar que me alegro de que Marvincito está con nosotros hoy. Un aplauso, señor Marvincito, su amada esposa ahí con su niñita. Gloria a Dios por sus vidas. Gloria a Dios, qué bueno tenerles. Marvincito, es que yo lo conocí desde un año. Y desde entonces se le decía Marvincito, pero es Marvinzote, que es más grande que el papá. Y hoy lo miro yo para arriba. Nos alegra que estén con nosotros. Muy bien, seguimos hablando de las pruebas, hermano. Prueba. Quiero que ponga atención. Prueba es todo aquello que nos hace reaccionar de una manera determinada, ya sea para calificar nuestra aprobación, como también para nuestra descalificación. Cuando nosotros estamos en una circunstancia, en una experiencia, sea buena o sea mala, Dios está viéndonos y está examinándonos a ver cómo vamos a reaccionar. Y nosotros tenemos que tener ese pleno conocimiento, que hay muchos ojos también viéndonos. Como dice allá en Hebreos 12, que estamos ante muchos testigos que están viendo nuestras reacciones y estamos siendo probados. ¿Cómo vamos a reaccionar? Las pruebas no solo pueden venir de situaciones difíciles, sino también de buenas situaciones. ¿Por qué?
Porque si a alguien, hermano, le está yendo bien en un negocio, por ejemplo, le está yendo bien en un negocio, allí también está siendo probado, porque va a ser probado si por ese negocio, ¿será que hoy va a dejar a Dios? ¿Será que hoy, porque como en ese negocio le está yendo bien, va a descuidar a su familia? Esa es una prueba también. O sea, la prueba no solamente son cosas negativas, también las pruebas pueden venir desde un ámbito que parece o es positivo. Amén. Estamos también siendo probados ahí. Una prueba también puede venir de una tentación, o una tentación también puede convertirse en una prueba. Vamos a ver Santiago 1:12. Santiago 1:12. Vamos a explicar un poquito eso si nos queda el tiempo. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. La tentación es estar propensos a alejarnos de Dios por una circunstancia. Eso es tentación, ya sea por un pecado o por una adversidad. Es tentación, a alejarnos de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, mire cómo se relaciona la tentación y la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En aquel tiempo, hermanos, una de las tentaciones que tenían los cristianos era a dejar a Cristo, fíjense. Cuando enfrentaban la prueba de la persecución, del vituperio, del desprecio por ser seguidores de Jesucristo. Porque eran cristianos, a muchos de ellos les quitaban las casas, los despreciaban, los corrían de los trabajos. Y algunos de ellos hasta los asesinaban. Entonces, ¿cuál era la tentación más inmediata ante esa prueba? Renunciar al Señor. Ya no sigo, mejor me retiro. Porque si ser cristiano significa sufrir o padecer esto que estoy sufriendo yo y mi familia, entonces mejor ya no sigo siendo cristiano. Porque yo me hice cristiano porque yo quería que mi vida fuera mejor. Pero ¿qué es lo que tengo ahora? Bueno, me desprecian, me persiguen, me quieren matar por seguir a Jesucristo. Entonces, mejor vuelvo a donde estaba, a la vida pasada. No sé si me explico. La prueba produjo tentación. Pero ¿qué dice el Señor? El que soporta la tentación recibirá la corona de vida. Luego dice el 13: cuando alguno es tentado, o sea, tiene esa tendencia, ese deseo de alejarse de Dios, o ese deseo de hacer lo malo, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia es esa lucha en la mente, esa lucha en las emociones. Eso es la concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vaya, por ejemplo, ¿cómo una tentación puede convertirse en prueba? Bueno, por lo general, pues siempre se pone en ejemplo a los hombres, pero esto también sucede con las mujeres. De hecho, hace poco yo estaba recibiendo una llamada de una persona muy preocupada porque decía que su amiga le estaba siendo infiel al esposo, y ella era muy amiga de los dos, y sentía, decía ella misma, una gran vergüenza cuando los miraba juntos, porque ella sabía lo que estaba pasando, pues la amiga le estaba siendo infiel y él es un buen hombre. Y ella decía, ¿cómo ella puede hacerle esto a este varón? Y ella pues hablaba con su amiga, pero su amiga ahí le salía con sus cosas. Entonces, pero vamos a poner este ejemplo. ¿Cuándo una tentación se convierte en prueba para un cristiano? Bueno, pues cuando un hombre, por ejemplo, hay una mujer que lo está seduciendo
o le está pues insinuando que quiere tener algo con él. Esa es una tentación, pero a la vez es una prueba, porque va a demostrar si verdaderamente es fiel a su esposa. Primero fiel a Dios y fiel a su esposa, y si es fiel a sus convicciones. Y si le están mandando mensajitos, pues ignorar esos mensajitos. Y si la cosa continúa, bloquear a la persona. Y posiblemente la prueba y la tentación lleguen hasta allí. Y el problema es darle lugar, ¿verdad? Darle cuerda y darle cuerda. Porque tanto un adulterio como cualquiera de los pecados sexuales tienen un proceso. No es así nomás como cuando a alguien se le sale una mala palabra, ¿verdad? Una palabra soez del susto. No, eso es algo que lleva un proceso. Miraditas, mensajitos, bromitas, y aquello va progresando y progresando hasta que culmina, como dice la Escritura. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Su propia concupiscencia, lo que está pasando en su mente y en sus emociones, es atraído y seducido. Y después que el pecado se ha concebido, se le ha dicho sí a la oportunidad de pecar, se le ha dicho sí a la tentación. Entonces dice, da luz, el pecado siendo concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Esto puede pasar también con negocios, dejándolo del matrimonio, de tentaciones sentimentales. También pueden haber tentaciones monetarias que tengan que ver con el dinero. Y de pronto le ofrecen y usted sabrá y hará sus valoraciones, y usted va a saber si aquello es una tentación o es un negocio correcto. Amén. Y usted ahí en su mente tendrá esa lucha, esa concupiscencia. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo acepto o no lo acepto? Y las emociones diciéndole, sí, mira, tenés esta situación, tenés aceptadas. Pero allá también dicen, no, esto no se ve correcto, esto no está bien, ¿verdad? Y es una lucha en la mente, es la concupiscencia. Pero lo que sí dice esta Escritura, que cuando se le da lugar a la tentación y el pecado se consuma, o sea, se realiza, ya no solo quedó como una intentona, no solo quedó como algo que trató de llegar, sino que llegó a más allá, entonces da a luz muerte. La muerte puede ser la muerte del negocio, puede ser la muerte del matrimonio y diversos problemas familiares. Incluso hay personas que han llegado hasta la muerte física. ¿A cuántas personas los han matado, los han asesinado por meterse a tener relaciones con mujeres casadas? ¿Cuántos? Muchos. Son muchas las historias que se ven allí en las noticias. O mujeres también que han sido asesinadas o mandadas a asesinar por la contrincante porque se metieron a vivir con su esposo. Muchos casos. Entonces allí literalmente se cumplió que dio a luz la muerte. Pero a veces tal vez no llega a la muerte física, pero sí llega a la muerte del matrimonio. Llega la muerte a la relación matrimonial, a la relación familiar. Llega la muerte a los negocios. Porque muchas veces esa muerte en la familia no solamente llega a las personas en el área emocional, sino también en el área de los negocios. Los negocios se vienen abajo, ya no los coordinan bien, son un desorden y termina muriendo hasta el negocio. Entonces la Escritura dice, el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Eso es en lo que el hombre puede experimentar como muerte. Pero la peor muerte es la muerte espiritual.
esa separación con Dios, porque la palabra muerte también significa separación. Separación con Dios a raíz de haber caído en la tentación y no haber resistido la prueba. Amén. No haber resistido la prueba. Vamos a avanzar aquí un poquito rápido. En la mayoría de las veces la palabra prueba se refiere a las persecuciones por causa del evangelio. En la Biblia, hermanos, muy pocas veces la palabra prueba se relaciona con estar enfermo, o con tener un problemita familiar, o una escasez económica. Muy pocas veces, casi siempre, la prueba en la Biblia es una referencia al desprecio que alguien puede recibir por ser cristiano, al maltrato que alguien puede recibir por ser un cristiano. En Mateo 5:10 dice Jesús, Mateo 5:10, dice: bienaventurados los que padecen persecución. Esa es una prueba. Por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que dijo Santiago, ¿verdad? Recibirán la corona de vida. Verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Muchas veces, hermano, ser cristiano significa que alguien se burle de usted, que un familiar o un amigo se burle de usted. Eso es persecución. Que alguien diga cualquier tipo de mal contra usted mintiendo. Mire, las luchas que por ejemplo hoy enfrentamos los predicadores, los siervos de Dios, son diversas. Una de las luchas es que, por ejemplo, hay mucho falso pastor, hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsos evangelistas, exageradamente. Entonces, estos hombres o mujeres hacen cosas malas, cosas incorrectas. Entonces, nos etiquetan a todos. Y esa es una de las pruebas que pasamos los ministros, los siervos de Dios en este tiempo, el desprecio por el hecho de ser un pastor, o ser un evangelista, o ser un siervo de Dios. Porque hay una etiqueta de maldad. Eso es una prueba. Y gente incluso que se atreve incluso a mentir. Todo eso puede darse. Entonces dice el Señor: gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muchas veces en la Biblia a esto se le refiere como prueba, lo que a usted le pasa por ser cristiano. Las pruebas pueden tener diferentes formas u orígenes. Quiero que ponga atención. Los orígenes de las pruebas o dificultades, porque yo quiero también hacer una aclaración. Sí, cuando nosotros somos cristianos, las dificultades se convierten en pruebas. Por eso es que no podemos decir que la gente no cristiana, el inconverso, el incrédulo, el mundano, tiene una prueba. No. Él tiene un problema. Él tiene una circunstancia difícil, pero no tiene una prueba. ¿Por qué? Porque él no tiene que probar fe. Él no tiene que probar su relación con Dios. Él no tiene que probar su fidelidad a la palabra de Dios. Entonces, para él no es una prueba, simplemente es un problema. Amén. Entonces, lo que para unos son dificultades, para los cristianos son pruebas. Pero yo he escuchado gente que dice: no, yo no quiero ser cristiano. Dice, porque dice que cuando uno es cristiano, entonces uno dice tiene pruebas. Gloria a Dios, son pruebas, no son simples problemas. Pero quédese como mundano, y como mundano no va a tener pruebas, lo que va a tener son problemas, y grandes, terribles. ¿Quiénes pasan más dificultades en esta vida? ¿Los cristianos o los mundanos? ¿Los creyentes o los incrédulos? ¿Los convertidos o los inconversos? ¿Quiénes tienen más dificultades? ¿Quiénes?
¿Los cristianos o los no cristianos? ¿Quiénes tienen más dificultades? Los no cristianos tienen más dificultades. Ellos tienen más problemas, tienen más complicaciones. La diferencia es que para ellos no son pruebas, solo son problemas. ¿Me explico? No vaya a comparar la vida suya con la de alguien que está dedicado a vender droga. ¿Cómo va usted a tener los mismos problemas que tiene él? Él te recibe amenazas, tiene enemigos. O el que se droga va a decir, no, yo tengo los mismos problemas que tiene el drogadicto. ¿Cómo va a tener los mismos problemas que tiene el drogadicto? Aquel se droga, pelea con uno, pelea con otro, llega a la casa, no lo quieren porque es borracho, es bolo, y no quieren a ese bolo en la casa. Es como decir, no, yo tengo más problemas que ese borracho. ¿Me explico? Hay gente, hermanos, que así por así se mete a problemas, a dificultades, porque son muy altivos, les gusta pelear, de la nada están retando a otro. A veces hay personas, hermano, yo he visto algunos videos, a veces noticias, de gente que por su mal carácter, no formado, como no son cristianos, van en la calle y le gritan a otro y aquel le saca la pistola y le hace disparos. Entonces, ¿quién tiene más problemas? Un cristiano que se conduce correctamente, que maneja con cuidado, que respeta a los demás. O alguien que es inconverso, que es altivo y que se mete en problemas con mucha gente. La diferencia es que para él no es una prueba, simplemente es un problema. No sé si me explico. A veces hay gente, hermano, que tiene problemas bastante con la policía. Y dice, yo escuché un día a alguien decir, ay, dice, no, es que yo, dice, solo veo a los policías y me caen mal, dice. Oiga usted, pero un cristiano verdadero no va a tener ese mal sentimiento, ¿verdad? Y mira ahí el operativo que está en la policía, pone las luces, ¿verdad? De parqueo ahí, de prevención, baja los vidrios, ¿verdad? Y cuando el oficial se acerca, lo saluda amablemente. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Anda todos los papeles? Sí, aquí están, mire, tenga, revise. Gracias por su trabajo. Sigue su camino, no hay problema. Pero ¿sabe qué hace el incrédulo, el que no tiene a Dios y que odia a los policías? Desde el momento está enojado. Tras de que lo ve como le cae mal, está enojado. Y lo primero que les dice, ¿y ustedes por qué molestan a la gente? A cambio de andar agarrando allá de los delincuentes, están aquí fregando al ciudadano. Y empiezan ahí, hermano. Y aquel policía que no tenía ganas de hacerle esquela, hoy sí tiene ganas de hacerle una, no de 600, sino una de 1000. Y le dice, bueno, enséñame sus papeles, enséñame su licencia, y empieza a revisar y a expulgarle todo, hermano. Prenda las luces de atrás, préndalas de adelante y empieza a revisarle todo. Mire, esto anda malo, aquí tiene mal esta lucita, mire, aquí tiene, y empieza a hacerle una esquelota, hermano. Me estoy dando a entender el ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque anda mal en su corazón. Porque como no tiene a Dios, no solamente le llegan problemas, Él los fabrica. Él los hace. Amén. Pero para Él simplemente es un problema, no es una prueba. ¿Por qué? Porque Él no tiene a un Dios a quien probar, no tiene una fe que probar, no tiene una fidelidad que probar. Entonces, simple y sencillamente se queda como un problema. Amén. A un cristiano lo amenaza a alguien porque quiere, no sé, que le dé algún dinero allí por algo. Y el cristiano dice, bueno, estoy en una prueba, dice, y se pone a orar, a buscar de Dios y a solucionar el problema. De pronto hizo un negocio por ahí como que no salió muy parejo, ¿verdad?
De pronto negoció un vehículo, el vehículo no salió como a aquel le gustaba, ahora quiere que se lo regrese, y ahora quiere que le regrese el dinero, y que si no le regrese el dinero lo mata. ¿Y qué se pone a hacer el cristiano? Se pone a orar. Esa es una prueba. Pero si el mundano, el incrédulo hace el mismo trato, no cree usted que se pone a orar, mucho menos se pone a ayunar. Entonces para él no es una prueba, solo es un problema. Y dice él, tengo un gran problema y lo voy a resolver. Y ya le voy a decir a este bandido que si me sigue molestando, le voy a echar un amigo que aquel con poquito le quita la cabeza a cualquiera. Entonces para él no es una prueba, es un problema. ¿Se da cuenta, hermano? Pero como cristianos, hermanos, estamos llamados a vencer las pruebas y a salir vencedores en todas las situaciones que se nos presenten. Amén. Amén. Voy a ir terminando. Las pruebas van desde pequeñas situaciones que nosotros podemos resolver. ¿Sí? ¿Escuchó lo que dije? Las pruebas van desde pequeñas situaciones que nosotros podemos resolver. Que con sabiduría de la que Dios nos ha dado, nosotros la resolvemos. Ni siquiera tenemos que decirle a Dios, Dios, hazte cargo, que si tú no lo haces, no. Dios dice, te he dado inteligencia, sabiduría, resuélvelo tú. Cosas pequeñas, ¿verdad? Hasta otras, hermanos, que solo Dios puede cambiar el rumbo de la situación. Hay otras que solo Dios, que usted ya no puede hacer nada, ni su amigo, ni nadie, solo Dios. Pero todas son pruebas en diferente magnitud. Amén. Las pruebas pueden venir, hermano, de un origen externo, o pueden venir también de nosotros mismos por nuestras malas decisiones. Hay gente que dice, no sé por qué a mí siempre me va mal. Dice. Yo no sé, dice, por qué a mí siempre paso de prueba en prueba, de dificultad en dificultad. Pues puede examinarse qué cosas no está haciendo bien. Porque las pruebas pueden venir del mundo en que vivimos, de las circunstancias externamente. Pero pueden haber otras que vienen de nosotros. Solo voy a poner este ejemplo para terminar. Si yo, por ejemplo, soy alguien que fabrica algo, por ejemplo, y tengo un trato con una persona, pero luego esa persona, después de que ya me pidió el trabajo a mí, hermano, no me lo quiere pagar, esa persona, habiéndolo yo hecho todo correctamente, esa persona no me quiere pagar, entonces esta es una prueba que vino de afuera, hacia mí. Amén. Pero si con esta misma persona hicimos el trato y luego yo soy el que le quedó mal, no le hice un buen trabajo, no le hice lo que habíamos tratado, no le puse los materiales con los que habíamos quedado, y de pronto pues ya no le quiero hacer algo más que le había dicho que le íbamos a hacer dentro del trato. Entonces el problema y la dificultad ya no vino de afuera, sino vino de mí. ¿Me explico? La fabriqué yo. Yo fabriqué ese problema. Yo fabriqué esa prueba. Yo fabriqué esa dificultad. Entonces hay pruebas, hay dificultades que vienen de afuera y otras que vienen de mis malas decisiones. Tengamos cuidado, hermanos, de no tomar malas decisiones, para no tener tantas diversas pruebas, para pasar la vida más solvente. Porque yo le garantizo que cuando las dificultades vienen de afuera, tenemos todo el apoyo de Dios, hermano. Pero muchas veces cuando las dificultades o las pruebas nacen de nosotros mismos, a veces Dios nos dice, te voy a dejar un poco que sufras para que aprendas. Porque vos solito te metiste en eso y te voy a dejar y no te voy a ayudar para que salgas vos solito. No te voy a ayudar.
hasta que te las arreglé por solito para que aprendas. Pasan esas cosas. Pero Dios siempre está con nosotros, porque Él ha dicho: no te dejaré, no te desampararé. Amén. Quiero terminar diciendo que los orígenes de las pruebas o dificultades siempre son por nuestra imperfecta naturaleza. Somos imperfectos, vivimos con gente imperfecta, y de pronto pues nuestra esposa, hablando ya de los que somos casados, por ejemplo, mi persona con mi esposa, procuramos llevarnos siempre lo mejor, bien. Pero cuando menos acordamos, puede haber algo allí que interrumpe esa paz y esa buena comunión. Algo ahí. Y eso se convierte en una prueba. ¿Cómo lo vamos a resolver? Es la prueba. Y salen siempre. ¿Pero por qué? Porque somos imperfectos. Soy imperfecto yo, es imperfecta ella. Ella tiene una familia imperfecta, yo también tengo una familia imperfecta. Vivimos en un mundo imperfecto. Entonces, todos los problemas, grandes o pequeños, o pruebas o dificultades, tienen su origen en nuestra imperfecta naturaleza. Pero el Espíritu Santo, hermano, que sabe todo, conoce todas nuestras circunstancias y nos ayuda en nuestras debilidades. Póngase de pie. Voy a terminar con este versículo y quiero que lo leamos todos. Y va a quedar ese versículo para una próxima ocasión. Pero quiero que lo leamos. El verso 13. El verso 13 de 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. Quiero que lo tomemos como una promesa y una seguridad para nuestras vidas en medio de las pruebas y de las dificultades de la vida. Porque como le dije al principio, todos los días tenemos pruebas. Chiquitas, minúsculas, pequeñitas, otras más grandecitas. Pero de presto se viene una grande. Pero en todo somos más que vencedores. Amén. 10:13. 1 Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. ¿Sabe por qué los ángeles no tienen pruebas y dificultades? Porque ellos son perfectos y porque no son humanos. Si fueran humanos como nosotros, tendrían pruebas, tendrían dificultades. Quiero que hable con el Señor y vea cómo están sus pruebas, cómo están las tentaciones en su vida. Vea si algunas de esas usted es el que las provoca. Usted las provoca, hermana, o usted, hermano, usted las provoca con su actitud, con sus palabras, no sé. Vea y haga compromiso con el Señor y dígale: yo quiero salir bien aprobado. No quiero crear pruebas. Dígale: no quiero crear yo mis propias pruebas. Yo quiero vivir fielmente. Ayúdame, dígale al Señor, para no crear pruebas, para no crear dificultades, para no crear tentaciones. Y yo te pido que me ayudes para cuando vienen de afuera las tentaciones, vienen de afuera las pruebas, vienen de afuera las dificultades y yo, Señor, no puedo hacer algo al respecto. Pido que me ayudes. Señor, nos tomamos este versículo como una promesa para nuestras vidas, Señor, que no va a venir de afuera ninguna tentación más allá de nuestra humana capacidad, Señor. Gracias porque en tu fidelidad no dejarás que yo sea tentado más de lo que puedo resistir. Dígale al Señor. Dígale: no dejes que a mi vida llegue una prueba, una tentación más allá de lo que yo puedo manejar. Dígale al Señor.
Y dígale al Señor en cada prueba, en cada tentación, en cada dificultad, ayúdame a resistir. Dame, Señor, la salida junto con la tentación o la prueba que llegue a mi vida para poder soportar. Dígale al Señor, ayúdame, dame sabiduría para no meterme en pruebas, en dificultades, en tentaciones. Dame sabiduría, dame entendimiento, en el nombre de Jesús. Padre, tú sabes aquí, Señor, con qué luchamos todos. Cada uno, Señor, tiene su propia historia y desarrolla su propia vida. Pero sabemos, Señor, que tú estás con todo aquel que invoca tu nombre. Como está escrito, todos los que te buscan de verdad, tú los atiendes. Tú conoces a todos los que estamos aquí. Tú sabes, Señor, todos los que estamos aquí, cuántos tenemos una verdadera relación contigo. Cuántos te hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero, Señor, oramos para que si hay alguien aquí, Señor, que aún no ha recibido el nuevo pacto, no ha recibido la salvación, ahora sea salvo, ahora la reciba. Si hay alguien aquí, Señor, que no se ha comprometido contigo, no ha recibido esa salvación, esa promesa de perdón y salvación, no la ha recibido, ahora la reciba. Hay alguien aquí que allí en su corazón sabe que aún no tiene una relación con Dios, que no ha tomado una relación con Dios en serio. Pídale perdón. Pídale perdón y recíbalo como su Señor y su Salvador. Como su Señor para ser obediente y como su Salvador para confiar en Él para esta vida y la vida siguiente. Hable con el Señor. Entregue su vida, entregue su corazón a Él. No se detenga.